En el ejercicio de hoy nos piden encontrar la inversa de esta función. Después, lo que tenemos que hacer es analizar tanto la original, que es esta, como la inversa, y graficarlos, ¿sí? Bien, vamos a ir por partes. Fíjense que acá el exponente de la e es 1 más 2x. Si yo hubiese puesto 2x más 1, es exactamente lo mismo. Que esté escrito así es como para distraerlos un poco, pero si yo lo hubiese puesto así o lo hubiese puesto 2x más 1, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una suma. Si hubiese sido una resta, ahí las cosas cambian. Pero como es una suma, no hay ningún problema. Esto es solo para distraerlos, confundirlos, pero no le vamos a tener miedo. Bien, como es una función, en vez de poner f de x, yo puedo escribirlo como y igual 2 por e a la 1 más 2x más 1, ¿no es cierto? Y para poder encontrar la inversa, hay dos mecanismos. Uno es hacer primero el cambio de variable y el otro es primero despejar la x. A mí personalmente me resulta más cómodo despejar la x primero, pero eso no quiere decir que si lo hago de la otra forma no está bien. Está perfecto y se puede hacer, ¿sí? Bien, como les dije antes, voy a despejar primero la x. Bien, como lo que tengo que despejar es esta x que está acá, ¿qué me voy a sacar de encima primero? Lo que primero me voy a sacar de encima es este 1 que está sumando. Entonces, vamos a decir que y menos 1 va a ser igual a 2 por e a la 1 más 2x. Bien, ¿qué es lo que me voy a sacar ahora de encima? Como en toda ecuación, mi segundo paso va a ser lo que está multiplicando o dividiendo. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces vamos a decir que y menos 1 dividido 2 es igual a e a la 1 más 2x, ¿sí? Bien, ¿cómo seguimos ahora? Por una cuestión de comodidad mía, a mí me gusta tener la incógnita del lado izquierdo. Entonces lo voy a reordenar, pero solamente por una cuestión cómoda mía, ¿sí? Entonces lo reescribimos como e a la 1 más 2x va a ser igual a y menos 1 sobre 2. No se olviden que esta línea de fracción implica que en el fondo acá hay un paréntesis. Ahora no es tan importante, pero en el próximo paso sí va a ser importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo de ambos lados de la igualdad. Pero no cualquier logaritmo. Vamos a aplicar el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque acá me aparece una e. Voy a aplicar el logaritmo natural. Entonces, vamos a decir que el logaritmo natural de e a la 1 más 2x va a ser igual al logaritmo natural, y acá sí es donde entraba en juego el paréntesis, sobre 2. Bien, si ustedes recuerdan las propiedades de los logaritmos, la potencia va a pasar como un factor para
adelante. Entonces lo voy a pasar como 1 más 2x y lo pongo entre paréntesis por el logaritmo natural de, y esto va a ser igual al logaritmo natural de, que de este lado me queda exactamente igual. ¿Para qué me sirvió este paso? ¿Para qué hice todo este embrollo? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, lo vamos a correr un poquitito más para que no quedarme corta con el espacio. Entonces, de este lado de la igualdad me va a terminar quedando 1 más 2x, entre paréntesis, por 1. Me saqué el logaritmo de encima, ¿sí? Entonces me va a quedar 1 más 2x, que va a ser igual, y ahora ya lo dejo con el mismo color, al logaritmo natural de y menos 1 sobre 2. Pero la x todavía no la terminé de despejar. ¿Por qué? Porque acá la x no está sola. ¿Qué me voy a sacar de encima primero? Este 1, ¿sí? Y no nos olvidemos que aunque no lo veamos, este 1 es positivo. Entonces lo vamos a pasar para el otro lado en forma negativa. Vamos a decir que 2x va a ser igual a el logaritmo natural de y menos 1 sobre 2 menos 1. Finalmente, el último paso va a ser pasar este 2 para el otro lado dividiendo. Entonces, vamos a decir que x, lo voy a seguir haciendo con el azul, x va a ser igual al logaritmo de y menos 1 sobre 2 menos 1, todo sobre 2. Fíjense que acá despejé la x, ¿sí? Entonces, ahora que tengo la x despejada, lo que voy a hacer es el cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? Donde me aparece la x, voy a poner y a la menos 1. Y este y a la menos 1 implica que es la inversa, que no es la original, que es la inversa de otra función. Entonces, y a la menos 1 va a ser igual al logaritmo natural de, y ahora en vez de poner la y, vamos a poner la x menos 1 sobre 2 menos 1 todo sobre 2. Y acá encontré la inversa de la función que quería encontrar. Acá ya les preparé las dos funciones. Esta es la original, esta es la inversa. Y vamos a analizar cada una de ellas. Recordemos que esta, al ser una función exponencial, lo que va a tener es una asíntota horizontal. ¿Y cómo encuentro la asíntota horizontal? Muy fácil. ¿Por qué? Porque la asíntota horizontal va a ser equivalente a mi término independiente. Entonces, mi asíntota horizontal va a ser igual a 1. Listo. Ya tengo mi primera incógnita. Mi segunda incógnita va a ser la ordenada al origen. Y nosotros sabemos que la ordenada al origen es cuando x vale 0. Entonces vamos a analizar la función
cuando x vale 0. Lo único que vamos a hacer es reemplazar esta x por 0, ¿sí? 2e a la 1 más 2 por 0 más 1, ¿sí? Bien, analicemos un poquito qué pasa acá. 2 por 0 es 0. Más 1 es 1. Entonces, si lo pasamos en limpio, me va a quedar 2 por e a la 1 más 1, ¿no es cierto? Y esa va a ser mi ordenada al origen. Yo lo puedo hacer con la calculadora. Puedo decir que el valor de e es igual a 2,718 y un montón de decimales. Lo puedo redondear, pero lo mejor es dejarlo expresado de esta forma. Es verdad que lo podemos redondear y poner 2 por 2,72 más 1. Y eso me va a dar, redondeando, me va a dar 6,43. Entonces, la ordenada al origen va a estar determinada por el punto 0,643. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tenemos que averiguar también? La raíz. Vamos a correr un poquitito más y vamos a recuadrar también esto porque lo vamos a usar más adelante. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacíamos para encontrar la raíz? Igualando la función a 0, ¿verdad? Entonces, en la función original vamos a decir que 0 va a ser igual a 2 por e a la 1 más 2x más 1, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la x para encontrar la raíz. Perdón, acá no puse que era para la raíz. ¿Qué me voy a sacar de encima primero? El 1. El 1 va a pasar restando y ya lo cambio de lugar como para ordenarme un poquito mejor, ¿sí? Entonces 2 por e a la 1 más 2x va a ser igual a menos 1, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a hacer es pasar este 2 para el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que e a la 1 más 2x va a ser igual a menos 1/2, ¿verdad? Bien, ¿y qué hacemos ahora para encontrar la raíz? Lo mismo que hicimos para encontrar la inversa. Vamos a aplicar el logaritmo de ambos lados de la igualdad. Entonces, vamos a decir que el logaritmo natural, y repito, uso el logaritmo natural, ¿por qué? Porque esto es en base e. De e a la 1 más 2x es igual al logaritmo natural de menos 1/2. Pero acá se me presenta un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que el logaritmo natural de menos 1/2 me hace ruido. ¿Y por qué me hace ruido? Porque el argumento, esto que tengo dentro del paréntesis, que se llama argumento, siempre tiene que ser mayor que 0. Y este evidentemente no es mayor que 0. ¿Qué implica esto? Que no va a tener raíz. Entonces, la raíz va a ser conjunto vacío. No voy a tener raíz. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es que volvemos para arriba. Mi asíntota horizontal es 1. Mi ordenada al origen es el punto 0, punto y coma, 6,43. Y mi raíz, no sé si se alcanza a ver, es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tengo raíz. Veamos ahora, hagamos ahora el análisis de la
inversa. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la inversa. Bien, pero en la original teníamos una función exponencial, ¿no es cierto? Acá no tenemos una función exponencial. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una función logarítmica. Y las funciones logarítmicas no tienen asíntota horizontal, tienen asíntota vertical. Entonces, no voy a buscar una asíntota horizontal, lo que tengo que buscar es la asíntota vertical. ¿Y cómo encontramos la asíntota vertical? Muy fácil, visualizando el argumento de este logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es, como dije antes, el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, voy a analizar cuándo el argumento se me hace 0 para encontrar la asíntota vertical. Entonces, lo que vamos a analizar es cuando x menos 1 es igual a 0 y x menos 1 va a ser igual a 0 cuando x es igual a 1. Y esta va a ser mi asíntota vertical. Bien, una vez que tenemos la asíntota vertical, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la original, buscar la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la ordenada al origen, es cuando en f de 0, esto es exactamente igual. Entonces vamos a hacer que el logaritmo natural de 0 menos 1 sobre 2 menos 1, perdón, acá debería haber puesto la función más abajo, pero bueno, lo dejamos así. Pero si ustedes se fijan, acá el argumento me vuelve a quedar negativo. Me voy a concentrar solamente en el logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural de 0 menos 1 sobre 2 es lo mismo que el logaritmo de menos 1/2. Y otra vez me queda un logaritmo negativo, por lo cual no voy a tener ordenada al origen. ¿Por qué? Porque no tengo forma de resolver un logaritmo negativo. Entonces, vamos a decir que la ordenada al origen va a ser un conjunto vacío, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos falta encontrar ahora? Es la raíz. ¿Cómo hacíamos para encontrar la raíz? Igualando la función a 0. Entonces vamos a decir que 0 va a ser igual, y ahora lo voy a hacer bien, porque esta línea de fracción principal tiene que estar a la altura del igual, ¿sí? Logaritmo natural de x menos 1 sobre 2 menos 1, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez más? Despejar la x. ¿Cómo hacemos para despejar la x? Primero nos sacamos el 2 de encima. Este 2 pasa para el otro lado multiplicando, por lo cual no lo voy a hacer, lo explico para que me quede, para poder terminarlo dentro de este espacio de papel, ¿sí? Porque si no, no me va a entrar. Entonces, 0 por 2 me da 0, por lo cual me termina quedando que 0 va a ser igual al logaritmo de x menos 1 sobre 2 menos 1, ¿no es cierto? Este menos 1 que tengo restando lo paso para el otro lado sumando. Entonces voy a decir que 1 va a ser igual al logaritmo natural de x menos 1 sobre 2. Y acá lo que vamos a hacer es usar las propiedades de los logaritmos. ¿Qué es lo que dicen las propiedades de los logaritmos? A mí la que más me gusta y siempre la tengo en cuenta y siempre la tengo presente, y le escribo acá chiquitito en colorado, que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué?
porque 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la base elevada al resultado me tiene que dar el argumento. La base elevada al resultado es igual al argumento. Y eso mismo vamos a aplicar acá, aunque parezca un poquito más difícil. ¿Cuál es la base? Acá, la e, porque es un logaritmo natural. Entonces vamos a decir que e elevada al resultado, y el resultado es 1, va a ser igual al argumento x menos 1 sobre 2. Todavía no terminamos de despejar la x, pero este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Lo voy a hacer acá porque tengo miedo de quedarme sin espacio. 2 por e a la 1 va a ser igual a x menos 1, ¿sí? Y finalmente, para despejar la x, vamos a pasar este menos 1 para el otro lado sumando. Entonces vamos a decir que x va a ser igual a 2 por e a la 1 más 1. Y esta va a ser mi raíz, ¿sí? Y ahora yo lo que les voy a pedir es que veamos y comparemos un par de cositas. ¿Cuáles son estas cositas? ¿Cuál es la asíntota horizontal de la original? 1. ¿Cuál es la asíntota vertical de la inversa? 1. La asíntota horizontal de la exponencial siempre va a ser igual a la asíntota vertical de la logarítmica y viceversa. Ahora, yo lo que quiero es que comparemos. A ver, acá no lo hice bien. Vamos a ponerlo. ¿Se acuerdan que acá terminé sacando el resultado? Pero fíjense, ¿cuánto me dio la ordenada al origen de la original? 2 por e más 1. ¿Cuánto me dio la raíz en la inversa? 2 por e más 1. O sea que la ordenada al origen de de la original en este caso, va a coincidir con la raíz de la inversa y viceversa. Y por otro lado, la raíz de la original va a coincidir con la ordenada al origen de la inversa. Ahora se los pongo en un cuadrito para que lo visualicen mejor. Bueno, acá lo que hice fue como una especie de resumen de lo que acabamos de averiguar, donde acá tenemos la función original, ¿sí? Con la asíntota horizontal en i igual a 1, y acá tenemos la función inversa de esta función original, donde la asíntota vertical es x igual a 1. Fíjense que la asíntota horizontal de una corresponde a la asíntota vertical de la otra. Y después también lo que quería que vieran es que la ordenada al origen de una es, digamos que, lo inverso, porque lo que acá vale y, acá vale x en la raíz, ¿sí? Estarían como cruzadas. Y la raíz de la original corresponde a la ordenada al origen de la inversa. Pero si me hubiese dado, por ejemplo, que la ordenada al origen, que la raíz de la original era 2, suponiendo, la ordenada al origen también me hubiese dado 2. Cualquier cosa, si no, les pido que vean la inversa de las funciones homográficas o racionales, que ahí sí. Bueno, acá lo que hice fue como una especie de resumen de lo que acabamos de averiguar, donde acá tenemos la función original, ¿sí?
con la asíntota horizontal en i igual a 1. Y acá tenemos la función inversa de esta función original, donde la asíntota vertical es x igual a 1. Fíjense que la asíntota horizontal de una corresponde a la asíntota vertical de la otra. Y después también lo que quería que vieran es que la ordenada al origen de una es, digamos que, lo inverso, porque lo que acá vale y, acá vale x en la raíz, ¿sí? Estarían como cruzadas. Y la raíz de la original corresponde a la ordenada al origen de la inversa, ¿sí? Lamentablemente este ejercicio no me daba una ordenada al origen puntual, pero si me hubiese dado, por ejemplo, que la ordenada al origen, que la raíz de la original era 2, suponiendo, la ordenada al origen también me hubiese dado 2. Cualquier cosa, si no, les pido que vean la inversa de las funciones homográficas o racionales, que ahí sí coinciden, son numéricas, ¿sí? Bien, con estos datos ya estamos en condiciones de hacer el gráfico. ¿Y cómo vamos a hacer el gráfico? Vamos a empezar con la original, ¿sí? Y la original me dice que mi asíntota horizontal es i igual a 1. Entonces, vamos en i igual a 1, vamos a trazar una línea punteada. La voy a hacer en azul para que se diferencien bien la original de la inversa, ¿sí? ¿Qué otro dato tenemos? Que la ordenada al origen era, a ver, acá lo tengo expresado como 2 por e más 1, pero si ustedes recuerdan, era 6,43, ¿sí? Entonces, lo vamos a marcar en, si este es el 6, acá. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos el gráfico? Esta es una función exponencial, donde la k es mayor que 1. Eso quiere decir que mi gráfico va a ser de esta forma, ¿sí? Donde va a crecer exponencialmente, ¿sí? Bien. Como mi pulso no es el mejor, lo voy a hacer con lápiz, pero va a ser más o menos, bueno, debería haber pasado por la ordenada al origen, pero esta función se va acercando, o sea, va a partir de casi el 1, un poquito más grande del 1, y va a ir creciendo en forma exponencial. Este sería el gráfico de mi función. ¿Qué pasa ahora con mi inversa? Dijimos que la asíntota vertical es 1. Entonces vamos a hacer la línea punteada en x igual a 1. Y que mi raíz es 6,43. Entonces la vamos a marcar ahí, ¿sí? Entonces, como es una función logarítmica, mi gráfico va a ser de esta forma. Parte desde el 1 y es más o menos así. Y muchas gracias a todos.